Entonces, vayamos a INEI Microdatos, vayamos a consulta por encuestas y acá en Now metodología actualizada y acá estábamos utilizando esta Now que era de corte transversal. Ahora vamos a utilizar esta de Now panel. Y cuando ponemos años me dice 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vayamos al último, 21. La de Now Panel 2021 se refiere a un panel de 5 años, es decir, desde el 2017 hasta el 2021. ¿Qué quiere decir datos panel? Quiere decir que las mismas observaciones, las mismas personas son encuestadas en varios años. O sea, hace un seguimiento a las mismas personas durante varios años. Por eso nos habla de 2017 al 2021. Durante 5 años se ha hecho seguimiento y se ha hecho la encuesta a las mismas personas. Y como nos damos cuenta, acá tenemos 3, 4, 5, 6 módulos. 6 módulos, pero en la encuesta en NAO de corte transversal teníamos mucho más módulos. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay menos módulos? Resulta que como la ENAO panel es mucho más difícil de levantar, se priorizan algunos módulos. ¿Por qué es más difícil levantar? Porque hay que rastrear a las mismas personas en diferentes años. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque las personas usualmente cambian de vivienda, migran, inclusive pueden morir o ya no quieren contestar la encuesta. Entonces no se puede hacer seguimiento perfecto a las personas. Hay muchas personas que desaparecen o ya no contestan. Por eso es que se prioriza algunos módulos. ¿Cómo se levanta la NAO panel? ¿Es muy distinto a la NAO corte transversal? No. Resulta que los que están en el NAO panel también están en corte transversal, solamente que es un grupo reducido. Si en la ENAU corte transversal teníamos más de 30.000 observaciones por año, en la panel vamos a tener mucho menos observaciones. Entonces, es un grupo. L- La ENAU panel es un grupo que se saca del corte transversal. Entonces veamos lo siguiente. Vamos a descargar el módulo sumario. Ya vamos a descargar módulo sumario. Acá está descarga. Lo descargamos donde ustedes estén trabajando. Yo estoy trabajando acá. Y vamos a ver qué documentos se descargan con este módulo sumario. Sospecho que también se va a descargar una ficha técnica y vamos a revisar esa ficha técnica. Acá está. Acá me descarga la ficha técnica. Abramos. Y me dice, esta ficha técnica sirve para medir los cambios en el comportamiento de algunas características de la población. La encuesta se está realizando en ámbito nacional, a nivel urbano y rural, en los 24 departamentos del país y en la provincia constitucional del Callao. Se ha ejecutado en el 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Acá me dice el tamaño de la muestra, que en 2017 fueron 12.038 hogares, en el 2018 12.234 hogares, y así, hasta el 2021. ¿Qué más? Esto es importante. ¿Por qué no es igual la cantidad de observaciones año a año? Yo les había dicho hace un rato que en la nuevo panel se hace seguimiento a las mismas personas durante varios años. Pero ¿por qué acá hay 12.038 y acá hay 12.234 y acá hay 12.637? ¿No deberían ser todos igualitos en cada año la misma cantidad de personas o la misma cantidad de hogares? Resulta que como se va perdiendo información, en realidad vamos a tener un panel no balanceado. Un panel balanceado
se refiere a que si yo tengo 5 años y tengo 13.000 personas, supongamos, vamos a ver, déjenme abrir esto. Un panel balanceado, se refiere a que si yo tengo, digamos, n periodos y tengo i personas, voy a tener en total n por i observaciones. Eso quiere decir que a todas las personas las he podido encuestar en todos los periodos. ¿Ya? Si tengo n periodos y tengo i observaciones, la cantidad de filas en mi base de datos van a ser n por 1, porque he podido encuestar a todas las personas en todos los periodos. Pero eso es prácticamente imposible por lo que les dije, que la gente muere o la gente se muda, migra o simplemente ya no quiere contestar. Entonces, un panel no balanceado es cuando la cantidad de filas va a ser menor a esa multiplicación de n por i. Porque va a haber familias o personas que solamente he encuestado en 2 periodos, familias o personas que he encuestado solamente en 3 periodos, a otros solamente en 4 periodos, y solamente algunos he podido lograr encuestar en los 5 periodos. Es por eso que vamos a ver acá que dice, muestra panel común en los años 2017 y 2021. Estos son todos los hogares que he podido encuestar los 5 años enteros. Y solamente son 1999 hogares. Solamente en 1999 hogares he podido encuestarlos los 5 años consecutivos. Mientras que del 2018 al 2021, que son 4 años, he podido encuestar a 1218 hogares. Es decir, a estos hogares no los he podido encuestar en un año. En el 2017 no los he podido encuestar. Acá hay un panel del 2017 al 2020. Estos también son 4 años, ¿no? A estos hogares no les he podido encuestar el 2021. Y en total son 4.193. Acá me dice, hogares que solamente he podido encuestar del 2019 al 2021, es decir, 3 años. Hay 6.859 que he podido encuestar estos 3 años. Hay otro grupo que he podido encuestar el 2018 al 2020, también 3 años. Otro grupo que he podido encuestar el 2017 al 2019, que también son 3 años. Y acá abajo están los que he podido encuestar solamente 2 años, ¿no? El 2020 al 2021, 2019 al 2020, 2018 al 2019, 2017 al 2018. Entonces, este panel, si ustedes quisieran un panel balanceado en los 5 años, solamente podrían utilizar estos 1999 hogares, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de hogares que podríamos utilizar si queremos encuestar 5 años. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Veamos el nivel de inferencia. El nivel de inferencia me dice, si yo quiero utilizar a esos hogares que encuesté 5 años consecutivos, del 2017 al 2021, solamente puedo sacar conclusiones a nivel nacional. Pero yo no podría hacer un estudio de pobreza con datos panel del 2017 al 2021 a nivel de departamentos. No. Ese panel de 5 años, que eran 1999 hogares, solamente sirve para sacar conclusiones nacionales. Si quiero utilizar los paneles de 4 años, sean de este periodo o de este periodo, también solamente puedo sacar conclusiones nacionales. En caso quiera sacar o quiera utilizar los paneles de 3 años, que van del 17 al 19, del 18 al 20 o del 19 al 21, ahí sí puedo sacar conclusiones, además del nacional,
urbano nacional, rural nacional y costa, sierra y selva. Entonces, con estos paneles de 3 años, sí puedo hacer estudios con datos paneles sobre pobreza urbano-rural y sobre pobreza costa, sierra y selva, además de pobreza nacional. Y si quiero trabajar con paneles solamente de 2 años, sea de 2017 al 2018, 2018 al 2019, 2019 al 2020 o 2020 al 2021, ahí también solamente puedo sacar conclusiones e inferencia a nivel nacional, urbano nacional, rural nacional, costa, sierra y selva. Como se dan cuenta, con datos panel, con ENAO panel, yo no puedo hacer estudios a nivel de departamentos y tampoco puedo hacer estudios a nivel de costa rural, costa urbana, sierra urbana, selva urbana, selva rural, ¿no? Entonces, si bien es cierto, con la ENAO panel eh, ganamos en que hacemos seguimiento a las mismas personas, que es muy bueno para la econometría, perdemos nivel de inferencia, ¿no? En la Enaure corre transversal teníamos acá mayor nivel de inferencia, ¿no? Teníamos inferencia departamental, diferencia Lima metropolitana, pero ahora ya no. Entonces, ese es el costo que estamos asumiendo por utilizar datos panel. Listo. ¿Qué más? Eso es lo más importante en, en en nuestra ficha técnica. Ahora nuestro, descarguen el do file que les he puesto en Paideia. El do file, acá lo tengo. Y veamos. Ok. Lo primero que pongo es la carpeta donde estoy trabajando. Es esta. Esto. Acá dice set max bar 8000. Resulta que las encuestas de panel usualmente son grandes, muy grandes. Entonces es común de que no podamos abrir la base de datos. Una forma de decirle a Stata que abra bases de datos grandes es decirle que amplíe la cantidad de variables disponibles. ¿Qué era la cantidad de variables? Era la cantidad de columnas, ¿no? Le estoy diciendo, acéptame abrir hasta 8000 variables u 8000 columnas, ¿no? Entonces le estoy diciendo eso. Y luego vamos a abrir el módulo 500. Vamos a descargar, vamos a Lineage, módulo 500. Acá está, empleo e ingresos, lo descargamos. Como se dan cuenta, pesa un montón, porque son muchas variables. Entonces, esperemos un rato a que descargue. Mientras descarga, vamos a ver esto. La forma típica de abrirla es esta, ¿no? Poner use y el nombre de la base de datos y clear. Pero vamos a ver que a veces, dependiendo del tamaño de memoria de sus computadoras, no va a poder abrir. Sospecho que mi computadora sí va a poder abrir, pero estoy segurísimo que en algunas o en muchas computadoras de ustedes no va a abrir. Y les va a salir un mensaje diciendo memoria insuficiente. ¿Ya? En caso le salga memoria insuficiente, vamos a abrirla, pero con esta forma que estoy seleccionando. Esta. En caso no funcione esto, la que es la fila 8, vamos a abrirlo con esto, que es la fila 10. Y vamos a ver en un rato cuál es la diferencia. A ver, veamos si ya descargó.
Falta un poco. Ya está. Pues acá cuando descargamos me aparece la ficha técnica y los cuestionarios. Solamente me interesa el archivo que es formato DTA. Entonces lo descomprimo. Ya me dice ENAU del 2017 al 2021, módulo 500, panel. ¿Ya? Es que dejamos que descomprima. Dependiendo de la computadora, demora más o menos tiempo. Así que no se desesperen si demora un montón en algunos casos. Entonces voy a poner acá use esa base de datos. Y como se dan cuenta, también demora en cargar porque es bien pesado. En mi computadora sí va a abrir, no va a haber problemas. Ahí está, abrió. Pongo la lupita para ver y me doy cuenta que tiene 6.495 variables o columnas y 365.621 eh, filas, que es un montón, ¿no? Por eso es que demora en cargar mucho. Es gigantesca la base de datos. Es bien grande. Pero yo sé que en algunas de sus computadoras no ha abierto y les ha salido acá un mensaje que dice memoria insuficiente en rojito. Cuando sucede eso, lo que puedo hacer es utilizar esto. Decirle, ábreme solamente esta lista de variables usando la base de datos que se llama esto, ENAO 2017-2021, 500 panel. Entonces, en caso no me quiera abrir toda la base de datos, puedo decirle solamente ábreme esta lista de variables de esta base de datos. Y eso es muy conveniente porque, si bien es cierto, nuestra ENAO es gigante en memoria, hay otras bases de datos que son mucho más grandes, sobre todo los de Big Data y todo eso, ¿no? Son muy grandes. Entonces, lo que puedo decirle es abrir solamente una parte de la base de datos. Pero para abrir la base de datos parcialmente, tengo que saber los nombres de las variables. Entonces, yo podría ir al diccionario del panel, y buscar qué variables necesito o qué variables son relevantes para mi estudio. Entonces, en un Word o en un bloc de notas, copio las variables que me interesan, que voy a utilizar, y las pongo acá, ¿no? Por ejemplo, acá le he puesto todas las variables que empiecen con P201P, ¿no? ¿Se acuerdan que ponerle el asterisco es decirle que cualquier variable que empiece con esto y que continúe cualquier valor? La variable conglome, la variable vivienda, todas las variables vivienda, todas las variables que empiecen con vivienda su guión, todas las variables que empiecen con hogar su guión, todas las variables que empiecen con cot perso su guión, todas las variables que empiecen con A,
todas las variables que empiecen con num. Entonces, acá le estoy poniendo un conjunto de variables. Y cuando abro esto, solamente va a abrir ese conjunto de variables. Recuerden que teníamos ¿cuántas columnas? Teníamos un montón de columnas. Vamos a ver cuántas tenemos ahora. Ahora veamos. Ahora tenemos 223 variables, que son 223 columnas, ¿no? Si yo abría toda la base de datos, iba a tener muchas más columnas. Veamos. Eran 6.495, ¿no? Con esta forma de abrir, me quedé solamente con unas cuantas. Ya. Eso solamente si su computadora no permite abrir toda la base de datos. En este caso sí he podido abrir toda la base de datos, entonces la tengo acá. Luego, una variable importante es esta, per panel 1721. ¿Qué es per panel 1721? Es una variable dummy donde me dice si esta persona ha sido encuestada desde el 2017 hasta el 2021. Es decir, que ha sido encuestada a los 5 años. También hay otras variables que se llaman per panel 2018-2021, per panel 2019-2020. Esas variables que empiezan con per panel son las que me dicen en cuántos periodos ha sido encuestada esa persona o en qué periodo ha sido encuestada esa persona. Por ejemplo, esta variable per panel 19-20 quiere decir que ha sido encuestada desde el 2019 al 2020, solamente 2 años. Este per panel 17-20 quiere decir que ha sido encuestada el 17, 18, 19, pero solamente 17 y 20. ¿Ya? Este 17-20 que ha sido encuestada el 17, 18, 19, 20. Dicho eso, si hay una variable que es per panel, eso quiere decir que cada fila es una persona. Esta fila es una persona que tiene variables para el 2019. Hay variables que terminan en 19. Esas variables son de la persona en el 2019. Hay otras variables que terminan en 20. Vamos a ir más allá. Hasta allá. Acá. Hay variables que terminan en 20. Eso quiere decir que es esta persona, 1, en el periodo 20, en el 2020. Hay otras variables que terminan en 21. Eso quiere decir que es la respuesta de esa persona en el 2021. Entonces, nuestra base de datos está en formato white o long. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de bases panel? Una que era long y una que era white. La long, en la long había una variable que identificaba a la persona y una variable que identificaba al periodo. En el white solamente había una variable que identificaba a la persona y no había una variable que identificaba al periodo. El periodo se ponía al final de cada variable. Por ejemplo, si stubs fuera ingresos, esto sería la persona 1 tiene ingresos en el periodo 1 de 4.1. ¿No? 4.1. La persona 1 tiene ingresos en el periodo 2 de 4.5. La persona 2 tiene ingresos en el periodo 1 de 3.3. La persona 2 tiene ingresos en el periodo 2 de 3. Ese es el formato white. Pero resulta que el formato white es un formato que no es muy amigable para trabajar en econometría, pero que sí es un formato que permite ahorrar espacio de memoria.
Por eso es que la mayoría de datos panel vienen en formato white, porque ahorra memoria. Pero para hacer econometría, usualmente lo que se aconseja es convertirlo a formato long, porque en formato long hay una variable que identifica a la persona, una variable que identifica el periodo, y las variables como ingresos, gastos, están en variables separadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es transformar de white a formato long. Veamos. Bueno, por el momento, para que la base no pese mucho, nos vamos a quedar solamente con los que han sido encuestados en los 5 periodos, así que serían estos, los que cumplen con que la variable per panel 1721 toma el valor de 1, nos quedamos con eso. Solamente vamos a tener un conjunto más reducido de personas, que son 6.495 personas que han sido encuestadas en los 5, pero 4.724 personas que han sido encuestadas en los 5 periodos. Y me voy a quedar con unas cuantas variables para que no pese mucho. Me estoy quedando con estas variables. Son cualquier variable. Solamente me estoy quedando para que no pese mucho. Y acá le voy a hacer el reshape. Estoy diciendo, hazme una conversión, un reshape de la base de datos que estaba en white a formato long, donde las variables que quiero que transformes empiezan con P513T, subguión, y 513T subguión, P518 subguión, y 518 subguión. Ya. Entonces yo voy y, por ejemplo, me doy cuenta que la variable P513T, hay 5 variables que empiezan con P513T. Acá está P513T subguión. Hay 5 variables que empiezan con eso. Y después del subguión que aparece, aparece el año o el periodo, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces estoy diciendo, estos numeritos que aparecen luego del subguión, pónmelos en una variable que se llame año. Por eso acá le he puesto J, año. Entonces, en todas las variables, como en el I513T, subguión, hay una variable que termina en 17, 18, 19, 20, 21. Esos últimos numeritos que se refieren al periodo, que lo pongan en una variable año. Y a todos, es decir, todas esas variables de acá empiezan con ese nombre, pero al final aparece el periodo. Ese periodo, ponlo, esa información del periodo, ponlo en una variable año. Y además, yo sé que cada persona está identificada con este código. El código de la persona es el código en el 2019, el código en el 2020, el código en el 2021, el conglomerado y el código de la persona. O sea, hago el reshape y acá me dice, hemos identificado que tienes 5 valores de periodos, ¿no? Y eso lo ha puesto en la variable años. Yo me doy cuenta que acá ha creado una variable año donde ha puesto esos periodos 17, 18, 19, 20, 21. Pues ahora tengo 23.620 observaciones y 32 variables. Entonces ahora ya está en formato long. Bueno, le voy a poner acá que haga un recode de la variable año. Cuando la variable año toma el valor de 17, que lo transforma a 2000. Pero cuando toma el valor de 17, que lo transforma a 2017. Cuando toma el valor de 18, que lo ponga en 2018. Solamente para que en esta variable año, que aparece 17, 18, 19, 20, 21, aparezca 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ya está. Y eso lo voy a guardar con el nombre base 500. Lo voy a guardar con el nombre base 500. Y y hecho eso, me voy y descargo la base sumaria. Entonces voy a microdatos, descargo la base sumaria
también en SAT, la descargo, y al igual que en el corte transversal, la sumaria está a nivel de hogares, ¿ya? La base 500, que es la que hemos trabajado ahorita, al igual que corte transversal, estaba a nivel de personas. Ahora la sumaria va a estar a nivel de hogares. Y lo mismo, la base sumaria, al igual que la de 500, estaba o está en formato white. Vamos a tener que transformarla a formato long. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Nos vamos a quedar solamente con los hogares que han, solamente con los hogares, acá debería ser 17, con los hogares que han sido encuestados en el 17 hasta el 2021, 2017 al 2021. Y luego nos vamos a quedar con un conjunto de variables que yo he seleccionado al azar, un conjunto de variables, y luego voy a hacer el reshape. Le voy a decir, transfórmame esta base de datos de tipo panel que está en formato white a formato long, donde quiero que te quedes con este conjunto de variables que eh, son pobreza, subguión, y luego de pobreza, subguión, aparece usualmente el periodo 17, 18, 19, 20, 21. Esos numeritos, 17, 18, 19, 20, 21, pónmelos en una variable año. Y además, cada persona o cada hogar tiene como código identificador, conglomerado, vivienda y número de hogar. Ya, vamos a correr eso. Acá está sumaria. Entonces, abro sumaria. También demora un poco en abrir. Y acá está. Tengo 869 variables, que son columnas, y 192.587 observaciones, que son hogares, ¿no? Cada fila es un hogar. Lo que le estoy diciendo acá es, hay una variable que se llama hpanel, que es hogar panel, y esa variable me identifica en cuántos periodos ha sido encuestado ese hogar. En particular, la variable hpanel 1721, que debe estar por acá, 17, acá, me dice que si toma el valor de 1 esa variable, es porque el hogar ha sido encuestado en los 5 periodos. Me voy a quedar con esos. Me quedo con esos, con esos hogares que han sido encuestados en los 5 periodos. Y en total son 1999 hogares, ¿no? Justo es lo que nos decía la ficha técnica. Son 1999 hogares que han sido encuestados en los 5 periodos. Me quedo con un conjunto de variables para que no sea muy pesada la base de datos. Acá inclusive me dice que hay una variable que no identificó. Ya. Y después le digo, hazme un reshape, ¿no? Por ejemplo, la variable pobreza o las variables pobreza, pobreza subguión, hay uno que es pobreza 2017, pobreza 18, 19, 20, 21. ¿Por qué? Porque cada fila en esta base de datos es un hogar y el hogar puede cambiar de condición de pobreza según años, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver este hogar uno. Este hogar uno en el 2017 era no pobre, 2018 no pobre, 2019 no pobre, 2020 no pobre, 2021 no pobre. En los 5 años este hogar es no pobre. Pero seguro vamos a encontrar por ahí hogares que se han transitado entre niveles de pobreza, ¿no? Por ejemplo, este hogar, el hogar 17, en el 2017 era pobre extremo y un año después es no pobre. Y después es no pobre y luego es pobre no extremo y finalmente en el último año, 2021, es pobre no extremo. Entonces son hogares que es un hogar que transita entre niveles de pobreza. Otro, acá, el hogar de la fila 24 en el 2017 era pobre extremo, un año después es pobre no extremo, 2019 es pobre no extremo, 2020 es no pobre,
salió de la pobreza, y el 2021 es no pobre. Entonces, en lugar de tener 5 variables de pobreza, quiero que sea una sola variable de pobreza. Pues por eso acá le pongo pobreza, está, acá, pobreza, que cree una variable que se llame pobreza subguión, y esos indicativos o esos numeritos que me indicaban el periodo, que lo pongan en una variable nueva que se llame año. Corro todo eso y acá me dice, hemos identificado que hay 5 periodos. Esos 5 periodos están en la variable año, que es 17, 18, 19, 20, 21. Al igual que en el caso del módulo anterior, le cambiamos, lo recodificamos, la variable año, para que en lugar de 17 aparezca 2017, en lugar de 18, 2018, en lugar de 19, 2019, en lugar de 20, 2020, en lugar de 21, 2021. Y lo guardo con el nombre base sumaria. Nos tengo ahora 2 bases de datos. Una base de datos que se llama base 500, que está a nivel de personas. Una base sumaria, que está a nivel de hogares. Y si quiero hacer un merge, debería elegir el merge M1, ¿no? Porque hay M individuos en la base sumaria, en la base 500, que pueden estar viviendo en un solo hogar de la base sumaria. Y para identificar dónde está en qué hogar vive la persona, ponemos el código del conglomerado y el código del hogar. A ver, intentemos hacer el merge. Y acá me dice, hemos hecho match con 23.465 filas, en el cual 155 personas no tienen información sobre sus hogares, y 20 hogares no hay información sobre las personas que viven en esos hogares. Y acá tengo una base interesante donde tengo a 23.640 personas con características como pobreza, género, si es jefe de hogar o no jefe de hogar, su dominio, dónde vive, su educación y algunas variables sobre empleo, como si está ocupado o no está ocupado, sus ingresos, su condición de pobreza. Y si yo quisiera hacer econometría con esto, lo que se hace es lo siguiente. Para declarar a Stata y decirle, oye, estoy trabajando, ojo, con bases de tipo panel, le tengo que decir XTZ. XTZ dice, se refiere a declarar, avisarle a Stata de que estamos trabajando con una base de datos de tipo panel. Entonces le digo, esta es una base de datos tipo panel donde la variable que identifica al individuo es numper y la variable que identifica el periodo es año. Corro esto y acá me dice que no identifica a las personas. Entonces veamos, vamos a ver. Voy a hacer lo siguiente. Me está diciendo que no identifica. Vamos a ver. Paste. Uno. Mm, ahí creo que tenemos ahora. Ya. A ver, veamos. Drop, subguión, merge, igual. Pues,
Segundo. Vamos a ver si con esto sale. Lo que me está diciendo la base de datos es que hay individuos repetidos. Vamos a ver si podemos deshacernos de los individuos repetidos. La base de datos panel, sea toda base de panel, sea en NAV o sea de otra fuente, siempre es un poquito difícil de trabajar porque hay un montón de información y separarla es bien difícil. Así que veamos, a veces hay que, a veces hay que manipularlo con cuidado. Mm, ah, ya está, ya, ya está el error. Todo está bien hasta ahí. En caso haya observaciones repetidas, le vamos a poner bórrame a los duplicados según estas variables. Me borra algunas y ahora me dice repite periodo within panel. No, ya, ahora sí. A ver, aquí está
Digamos, esta es una persona en los 5 años. Esta es otra persona en 5 años. Otra persona en 5 años. Deberíamos tener 16.000. Ah, ya. Estas personas de acá nos están generando problemas. Entonces vamos a... Ahora sí, listo. Acá en lugar de keep puse drop. Ese fue el error. Entonces, ahora sí. Hago el merge y me quedo solamente con los que hicieron match. Me quedo con 23.465. Y para decirle a Stata que estoy con datos panel, le digo, declaro que estoy en datos panel, donde la variable que identifica a las personas en numper y la variable que identifica los periodos es año. Hago esto y acá me dice, ok, hemos identificado que tu base de datos es fuertemente balanceada. ¿Eso qué quería decir? Fuertemente balanceada, que si teníamos n periodos y individuos, en total teníamos n por i filas. Entonces, si acá teníamos 5 periodos y teníamos 23.465 individuos, claro, si teníamos 23.465 individuos, 23.465 individuos, es porque eso es igual a la cantidad de periodos por la cantidad de personas. Eso quiere decir que es una base de datos panel fuertemente balanceada, donde los periodos identificados van del 17 al 21 y donde los años saltan en uno a uno, es decir, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Podría haber base de datos que salta de 2 en 2 años? Sí, 2017, 2019, 2021. A veces hay datos panel que saltan en 10 años, en 7 años, en 8 años. En ese caso, los periodos saltan de año a año. Entonces, esa es la forma de trabajar con datos panel. Entonces, veamos, 23.465 entre 5 periodos. Ajá. Entonces, en esta base de datos tengo a 4.693 personas en 5 periodos. Por tanto, tengo el total de filas u observaciones igual a la multiplicación de ambos, que sería 23.465. Por eso es que es una base de datos de panel balanceado. Si la cantidad de filas hubiera sido menos a este número, sería un panel no balanceado. Y acá me diría, en lugar de strongly balanced, me pondría weak balanced o no balanced. Entonces, esa es la forma de trabajar con datos panel. Luego, la econometría, eh, la exploración de estadísticos descriptivos, eso vamos a verlo luego. Por ahora solamente es cómo manipular esta nuevo panel. Pregunta, chicos. Diego, ¿me puedo quedar al final? Sí, Ya, gracias. ok, chicos. Entonces ya son las 10:02, así que ya nos vemos en 2 días. Cuídense, chicos. Nos vemos.